Hola a todos, muy buenos días. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí está mi video, reto 2, ciclo 2, misión TIC 2022. Bueno, el 2 se repite muchas veces. Eh, los saludo a todos, bienvenidos a su canal de JKD Base, donde desarrollamos temáticas de programación en diversos lenguajes. Para esta ocasión vamos a trabajar con Java y algo que se llama reto 2 a nivel de la misión TIC 2022. Se están desarrollando una serie de retos durante el ciclo, donde van evaluando pues, los conceptos y las competencias que vamos desarrollando como programadores. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, eh, el código subido a la plataforma Codegrade pues, ha cumplido con todas las pruebas satisfactoriamente, 6 de 6 y 100 puntos de 100 disponibles. Aquí está pues toda la métrica y están pues las diferentes entradas, ¿no? Eh, que se le hacen al sistema. Estas son las salidas esperadas y estas serían las entradas que recibe el sistema. Entonces, una vez el sistema recibe estas entradas, automáticamente debe generar estas que están acá. Si todo sale bien, pues tenemos esos puntos ya de este lado. Por acá tenemos el código. Hay que subir dos archivos. Como ustedes pueden ver, en esta parte hay dos archivos. Hay un archivo que hay que subirlo con el nombre de la clase cuerpo de agua y otro con el nombre reto2.java. Y acá está el código. Entonces voy a pasar a la explicación del código. Vamos a ir haciendo una, digamos así, voy a cerrar un poquito acá. Ahí, lo máximo que cierra. Acá, un poquito más, un poquito más. Ahí. Vamos a ir alternando entonces entre bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es unas instrucciones que nos dan para el reto. ¿De acuerdo? Entonces, como es una plataforma la que nos va a calificar y no una persona, hay que cumplir unos requisitos específicos para que el reto pueda pasar las validaciones. Si nosotros no seguimos o omitimos alguno de estos requisitos, de estas instrucciones, la plataforma nos va a marcar como errado. Así en nuestro NetBeans el código funcione, pero como estamos omitiendo una de estas reglas, no va a funcionar. ¿Ya? La plataforma nos va a calificar como que no estamos cumpliendo y no va a pasar la validación. Es importante leerse detenidamente estas instrucciones, ¿sí? Entonces, primera instrucción, no incluir mensajes en los inputs. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, yo no debo tener ninguna cosa que diga, vamos acá al reto, ninguna salida adicional a las ya establecidas. Ahí se está cargando el código. Por ejemplo, disculpen aquí, ok, bien, por ejemplo, aquí, antes de yo solicitarle datos al usuario, entonces mandar algo así como system opening, ingrese un dato. No, eso no debe estar. ¿Ya? Entonces, si tú tienes en tu código, estas salidas, por ejemplo, ingrese cuerpos de agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va a imprimir. ¿Y cómo lo toma Codegrade? Codegrade lo toma como una salida. Y automáticamente va a decir, no, tu programa está dando una respuesta errónea. Entonces, todo lo que ustedes tengan así como salidas de ingrese cuerpos de agua, ingrese el nombre, ingrese el IRK, esto que lo tengan así en SystemOutprint, deben comentarlo, sería una opción,
Y la otra opción sería, mejor pues retírenlo del código. Y lo van a dejar sin esas... creo que otros lo comentan ya cuando están solicitando datos al usuario. Entonces, aquí creo que lo comentan aquí. Igual si lo tienen ahí, también deben quitarlo, porque dice que no comentar nada en los inputs, ¿de acuerdo? Bueno, creo que fui claro hasta acá. Todo lo que sea tilde o cualquier signo ortográfico deben omitirlo. ¿Por qué? Porque eso va a generar errores en las validaciones que hace Codegrad. A propósito, pues, se han omitido para evitar errores. Tercero, todas las entradas deben recibirse con NetLine. El método NetLine de la clase Scanner. He visto que algunos tienen otros métodos como SystemIn, algo así. No, muchachos, les va a funcionar, pero recuerden que puede generar un error inesperado en Codegrad. Puede que Codegrad no lo interprete así, porque él está esperando que tú uses la clase Scanner, ¿sí? Y de la clase Scanner vas a usar el método NetLine. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto en el código es así. Como ustedes pueden ver acá arriba, coloco el nombre de la clase principal, que es la clase Scanner. Creo una copia, ¿sí?, que se llama leer. Y con la palabra reservada new la instancio. Aquí estoy instanciando la clase Scanner, ¿sí? Y le estoy diciendo a la clase Scanner que voy a recibir los datos de consola system.in. Luego más adelante tomo una variable entera, que es la que va a almacenar la información que ingrese el usuario. Aquí la declaré. Y le digo en esa variable entera voy a guardar lo que el usuario ingrese. Entonces mira aquí que estoy recibiendo con NetLine, ¿sí? Como ya yo creé la variable leer aquí, yo aquí voy a borrar a propósito esto para que ustedes vean cómo conocemos dónde están los métodos de la clase, ¿no? Leer punto, y aquí nos están todos los métodos de la clase. Entonces las instrucciones es que sea NetLine, le damos doble clic allí en NetLine. Como NetLine retorna un string, ¿cómo sabemos que NetLine retorna un string? Porque justamente enfrente del método tenemos el tipo de datos que retorna. NetLine retorna string, ¿de acuerdo? Entonces, como es un string y mi variable es una entera, miren que acá le tengo int, entonces yo tengo que hacerle un parseo o un casteo o parseo a estos datos que estoy recibiendo. Entonces busco integer.parseInt y dentro del casting, dentro del parseo, yo coloco el llamado al usuario para que el usuario ingrese. Una vez el usuario ingresó, se me guardó ese valor aquí ya como entero porque le hice un casteo. Así hay que hacer, como todo lo vamos a recibir por NetLine. Si yo necesito un booleano, entonces yo tengo que hacerle un boolean.parse boolean y allí voy a ir trabajando esos casteos. Vamos a ver por acá, hay uno que es, miren, double.parse double, ¿sí? Aquí yo necesitaba un double, entonces lo usé así, double.parse double, y entre los paréntesis coloqué el string. En este caso el string estaba dentro de un arreglo. Ya vamos a ver por qué usamos ese string. Bueno, y por último dice que el archivo que contiene la clase, de acuerdo con el ejercicio, dice el archivo que contiene la clase solicitada, de acuerdo con el ejercicio, debe tener la extensión .java. Y el archivo principal debe llamarse reto2.java.
De lo contrario, no podrá ser cargado en la plataforma CodeGrad. Entonces, muy importante esto. Miren que no nos están diciendo la clase solicitada debe llamarse tal o cual. No, dejan a nuestra libre elección el nombre de la clase. No obstante, debe tener la extensión .java. Y por otro lado, nos están diciendo que hay una clase principal que debe llamarse reto2.java. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están pidiendo dos archivos. En este reto, por primera vez estamos subiendo dos archivos. Uno nombre, uno la clase. Si nos están pidiendo una clase, debe llamarse .java. Y otro archivo, que es la clase principal, que debe llamarse reto2.java. ¿Cómo hago esto? De pronto no, bueno, ¿cómo creo estas dos clases? Simple, miren, vamos aquí, vamos a hacer una de ejemplo aquí. Nos vamos a File. Voy a cerrar aquí un momento. Nos vamos aquí a File, New Project. Seleccionamos aquí donde dice Java with and. Java with and, y de estas, apenas marquemos acá, se nos va a desplegar estos projects. Estos son como unas plantillas, ¿no? Entonces seleccionamos la primera que dice Java Application. Aquí podemos colocarle el nombre que usted desee, ¿sí? El nombre que usted desea aquí en el nombre del proyecto. Por ejemplo, yo le coloqué ese lector IRK, pero podemos colocarle cuerpos de agua. Cuerpos de agua, por ejemplo. Pero acá en este, acá sí debemos ponerle el nombre a la clase principal. Créate la clase main. La clase main debe llamarse como reto2.java. Entonces yo nada más coloco reto2. Coloco aquí. Coloco entonces reto 2, así nada más, ya. El .java automáticamente se lo agrega el IDE. Vamos a finalizar. Recuerden que se llama nuestro proyecto Class Cuerpos de Agua. Hello, Moto. Hello, Moto. Bueno, muchachos, entonces miren que ya tenemos aquí la clase. Nuestro proyecto se llama Cuerpos de Agua. Entonces, ¿dónde se guardan los archivos? Aquí donde dice CRC, ahí se van guardando los archivos que estamos creando. Entonces, vamos a crear el segundo archivo que nos están pidiendo, que es una clase, dice la clase solicitada. Entonces, esa clase vamos a llamarla cuerpo de agua, llamémosla así, cuerpo de agua, vamos a llamarla así, cuerpo de agua. Entonces, damos sobre CRC, damos clic derecho, decimos New, Java Class, y le ponemos cuerpo con C mayúscula, cuerpo, paso con la C mayúscula, cuerpo de agua, cuerpo de agua. Listo, no tengo paquetes en el momento, pero yo podría crear un paquete. Ya también podría crear un paquete, porque a veces creamos paquetes. En este momento no, paquete por default. Java tiene un paquete que es por default. Entonces, listo, le damos finalizar. Entonces ya tenemos nuestras dos clases. Estas son las dos clases que vamos a subir a CodeGrad. Vamos entonces a pasar ahora. Miren, ya aquí tengo mi clase de cuerpo de agua. ¿De acuerdo?
Entonces les voy a explicar el código, porque bueno, desarrollándolo nos tardaríamos siempre un lapso de tiempo. Tú puedes pausar el video, retrocederlo, adelantarlo y vas aprendiendo cómo desarrollar el reto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos cómo crear los archivos. Listo. Entonces vamos a ver ahora cada una de las clases. Entonces miren, tenemos aquí nuestra clase cuerpo de agua y tenemos nuestra clase reto 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos alternando entre las indicaciones del reto y lo que nos están pidiendo. La parte del enunciado, leámosla detalladamente, entendamos el propósito del software. Todo esto ayuda a que uno pueda desarrollar un proyecto o pueda desarrollar un programa, ¿sí?, con más claridad, sabiendo para qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar, ¿sí? Entonces, la idea del enunciado es ponernos en contexto de la necesidad del cliente. En este caso, nuestros clientes son unas ONG que están solicitando diseñar un dispositivo para analizar la calidad del agua. Listo. Entonces, el objetivo es analizar la calidad del agua. Determinar, las salidas serían determinar el nivel de riesgo. Listo. Nos dan una tabla de clasificación de riesgo del agua. Entonces empieza cuando un cuerpo de agua está entre 80 y 100 su IRK, es inviable sanitariamente. Esta parte de acá todavía no se está implementando. O sea, esto por el momento solamente es informativo. Nosotros vamos a usar esta parte de acá. Es la que vamos a incluir en el trabajo. ¿Listo? ¿Qué nos piden hacer? Entonces a partir de aquí nosotros ya vamos a empezar a codificar. Primero, leer la cantidad de cuerpos de agua. Leer la cantidad de cuerpos de agua. Entonces, ¿esto dónde lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer en la clase principal. ¿Ya? Clase principal, nos están pidiendo aquí esto. Nos dicen aquí así, de esta manera. Lo primero que encontramos es esto. Entonces yo voy a mi clase principal, que es la que se llama reto 2. Esa es mi clase principal. Vamos a cerrar aquí un momento. Entonces lo primero que me están pidiendo es leer la cantidad de cuerpos de agua. ¿Cómo se hace? Tenemos aquí la clase escáner. Miren, aquí está, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para leer los cuerpos de agua? Bueno, necesito leerlos, pero también necesito una variable para guardar el dato que va a ingresar el usuario. Este dato es un dato entero, ¿sí? Porque es una cantidad, ¿sí?, de cuerpos de agua. No puede haber medio cuerpo de agua, un cuarto de cuerpo de agua. Entonces, como los cuerpos de agua son unidades, ¿sí?, entonces asumimos que es un entero, ¿de acuerdo? Entonces creo mi variable para guardar la cantidad de cuerpos de agua. Luego, ¿cómo yo obtengo datos del usuario? Entonces, para yo tener los datos del usuario, uso la clase scanner, que es la que me está indicando acá el instructivo. El instructivo me dice: reciba todas las entradas utilizando el método nextLine de la clase scanner. Entonces yo vengo acá, instancio la clase scanner, creo una copia de esa clase para usarla aquí en mi proyecto, le digo new scanner para instanciarlo, es decir, aquí vamos le damos, como que dice, le damos vida a esta variable, ¿sí? Entonces le indicamos entre los paréntesis de dónde vamos a tener los datos. Lo vamos a tener de la consola system-in. ¿Listo? Aquí yo tenía un pequeño input, una salida que decía ingrese la cantidad de cuerpos de agua. Eso lo tenía de manera, digamos, allí como para ir probando. Pero una vez yo lo voy a subir allá a CodeGrade, yo tengo que comentar esa línea, porque eso me va a arrojar un error si yo no lo comento. La otra opción sería borrarlo, pero vamos a seguir probando, vamos a dejarlo allí. Bien, entonces para yo tomar los datos del usuario, tomo mi variable cuerpo de agua, número cuerpos de agua, num, le puse así, num cuerpos de agua, y le digo que va a ser igual a lo que ingrese el usuario. Ya hablamos del parseo, ¿cierto? Aquí hacemos el parseo. Listo, entonces hasta aquí ya yo cumplí con esta parte del reto. Aquí. Entonces yo la voy a marcar, leer
Dice, leer la cantidad de cuerpos de agua a analizar. Muy bien, entonces yo vengo acá y marco, ya cumplí con esto. Segundo punto, leer y almacenar el nombre del cuerpo de agua. Siempre será una sola palabra. Número con el que se identifica, un entero. Entonces aquí tenemos un string, vamos identificando los tipos de datos. Si tú quieres lo colocas aquí. Ahí un entero. Necesitamos un string. Aquí número con que se identifica, aquí necesitamos un entero. El municipio del que forma parte siempre será una sola palabra. Un municipio del que forma parte es una sola palabra, es un string. Mira que dicen palabra, ya tú sabes que es un string. Importante, una sola palabra. Clasificación del IRK. El IRK puede venir acá, pero también puede ser 80.1, 80.2, o sea, puede ser también un... ¿lo puse yo acá? Puede ser un double, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un double porque puede tener alguna parte decimal, como nosotros más adelante lo vamos a ver. Entonces, double, con D mayúscula, double. No sé, a ver si no me coge la mayúscula. Double. Listo, un double. Dice, haga split utilizando espacio. O sea, dos comillas y con un espacio en el centro. Si yo cierro aquí, suprimo, miren que hay un espacio. El control Z, suprimo, hay un espacio. O sea, tengo que hacer split indicándole que nuestro delimitador va a ser un espacio. ¿Sí? Split divide un string y crea un arreglo. Split lo hace. Split coge las entradas del usuario, ¿verdad? Y arma un arreglo con ellas. Entonces, unas cadenas, ¿ya? Un arreglo de cadenas. Bien. Entonces dice, ver entrada y salida. Entonces, ver entrada y salida nos están mandando aquí a una parte que se llama entradas y salidas, que es acá. Ejemplo de entradas y salidas. Entonces aquí nos están diciendo que la primera entrada es un texto, un string, que la segunda entrada es un entero y que la tercera entrada es un string y la cuarta entrada es un double. Un double. ¿Por qué? Miren, porque aquí está 45.3, o sea que tiene una parte decimal flotante, un double. Acá nos dan unos ejemplos de entrada y salida. Entonces la entrada primero nos van a indicar cuántos cuerpos de agua vamos a guardar. Entonces la primera entrada sería 2. ¿Sí? La segunda entrada, entonces ya las entradas siguientes, si son 2 acá, entonces son 2 acá también. Nos van a dar primero el nombre del cuerpo de agua, la posición en que se va a guardar ese cuerpo de agua, ¿sí? El municipio al que pertenece el cuerpo de agua y su nivel de IRK, ya su IRK. En este caso es 30. La segunda entrada sería esta sería la posición, este es el 0, este es el 1 y vendría el 2, el 3, así sucesivamente. Barranquilla sería el municipio donde se encuentra y su IRK. Una vez ingresado esta información en el sistema debe arrojar esto, ¿sí? Las salidas, ya vamos a ver las salidas ahorita, cada una de ellas. Pero en sí, básicamente esto es las entradas. Entonces, estamos en las entradas, listo. Nos están pidiendo esto, leer y almacenar. Bien, se puede hacer de diversas formas. Hay muchas lógicas en las que podemos crear las variables, luego almacenar en ellas. En fin, para este caso, lo que hice fue crear un arreglo que se llama cuerpo de agua. Perdón, vector cuerpo de agua. Un vector, qué pena, un vector. Entonces, el vector lo tomo de la clase cuerpo de agua. Esta es mi clase cuerpo de agua. Entonces yo la llamo acá y digo que yo quiero un vector, ¿sí? Un objeto de esa clase y le pongo el nombre vector cuerpo de agua.
aquí yo voy a guardar todos los cuerpos de agua que yo reciba del usuario. Si son 10, 10 voy a guardar aquí. Como al vector yo tengo que indicarle la cantidad de elementos que voy a guardar, entonces como ya yo la tomé del usuario acá, que es un entero, entonces yo le digo que este vector va a tener un tamaño igual a lo que el usuario ingresó. Entonces pongo la variable de cuerpos de agua aquí. Le digo new cuerpo de agua del tamaño que el usuario indicó. Posteriormente, con un for, yo voy a leer y almacenar. Leer y almacenar. Entonces, como me está diciendo acá el enunciado, que yo debo leer, ¿sí?, y almacenar, y que debo usar split, y acá en las entradas, mire cómo es las entradas, o sea, en la misma línea, no es que yo primero voy a recibir después después y después no. Esto me está indicando que en la misma línea yo voy a recibir todo, separado por espacios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el usuario va a ingresar lo siguiente. Primero va a ingresar el nombre del cuerpo de agua. Entonces, primero va a ingresar, ya desde primero va a ingresar la cantidad, ¿no?, del cuerpo de agua. Pero ya aquí en esta parte que estamos va a ingresar primero el nombre del cuerpo de agua. Entonces sería ciénaga, por decir. Ciénaga. ¿Cierto? Sin tilde, acuérdense que es sin tilde, que es, ok, ciénaga. En la posición, que es un entero, en la misma línea, no me estoy dando enter ni nada, en la misma línea. Luego, el municipio al que pertenece, entonces el departamento es Magdalena. Bueno, aquí esto es un ejemplo, ¿no? Magdalena. Ciénaga, Magdalena. Y su IRK es de 10.2. Si en la misma línea yo voy a ingresar todo, pero lo voy separando por espacios. Si bien, si aquí hay un espacio, si yo hago suprimo acá, veo que hay otro espacio. Y no puede ser aquí ciénaga de oro, porque si tú haces eso, automáticamente va a dar error codegrade. Tiene que ser una sola palabra. Si tú vas a poner ciénaga de oro, tiene que ser pegado ciénaga de oro, así. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, debe ser una sola palabra para cada una de las entradas que nos están pidiendo. Entonces, acá en el código, lo que hacemos es que solicitamos, ya creamos el vector y creo una variable vacía string datos. Esta variable es una variable temporal que me va a permitir a mí almacenar lo que el usuario ingrese al sistema. La inicializo en vacío. Ojo, para inicializar en vacío, nosotros debemos, a veces hay personas o programadores que dejan un espacio aquí. Esa variable no está vacía. Esa variable tiene un espacio, y un espacio es un carácter. Para que la variable realmente esté vacía, hay que suprimir ese espacio, dejar las dos comillas pegaditas. Ahora sí podemos decir que el string está vacío. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro. Si nosotros tenemos un espacio, ese espacio es un carácter, ¿vale? Entonces hay que quitar ese espacio para que no nos dé error y para que esté completamente vacío esta variable de datos, string datos. Entonces yo digo datos y leo del usuario esta cadena. La leo, el usuario escribe esto, tan, espacio, 0, espacio Magdalena, espacio de punto. Así el programa es que va a recibir la información. Una vez la recibo, me creo un arreglo temporal también. Ya esto lo creo dentro del for. Miren que aquí está el for. Dentro del for me creo un arreglo, un pequeñito arreglo de strings, y le digo que va a contener la información del usuario, pero spliteada. ¿Ya? Spliteada. O sea, la va a dividir. ¿Qué criterio va a tomar para dividir? ¿Dónde termina, digamos así,
un valor y empieza el otro valor. Bueno, vas a buscar los espacios, es lo que le estoy diciendo a split. Miren que aquí sí hay un espacio. ¿Por qué? Porque así lo dice el enunciado. El enunciado dice, perdón, el enunciado dice, que debemos usar split con espacio. Ahí, o sea que aquí estamos bien. Usamos split y dentro de las comillas le decimos a split que el identificador, el delimitador va a ser un espacio. Bien. Vector cuerpo de agua. Entonces, claro, yo tomo mi vector que creé por acá, ese vector cuerpo de agua que yo creé por acá, y le digo que en la primera posición me va a guardar los datos del primer cuerpo de agua, ¿sí? Entonces yo digo, vector cuerpo de agua en la posición I va a ser igual a un new cuerpo de agua. Entonces aquí ya me está indicando que yo ya debo tener la clase creada. Entonces la clase es muy fácil crearla, recuerden que ya la creamos ahorita. ¿Qué hay que hacer? De definirle sus atributos. Todos los ponemos como private. Creamos un constructor vacío. Yo creo un constructor vacío, pero ya saben que Java por defecto crea uno vacío. Y creamos un constructor con todos los parámetros para que la clase quede completa, o sea, llenando todos estos parámetros. Este constructor, miren que llena, dice nombre, número ID, municipio. Entonces la clase está creada, tiene sus atributos, tiene su método constructor, tiene dos métodos constructores, y resulta, ya más adelante les explico esto porque esto está aquí, pero hasta ahora mi clase debe tener estos valores, ¿de acuerdo? Y me están pidiendo un IRK, también un IRK, y mi clase tiene un atributo adicional. Ya les voy a explicar por qué usé este atributo adicional a los que plantea el reto. Bueno, entonces, como yo tengo un constructor, cuerpo de agua, de la clase, que me pide todos los datos, y miren que me los pide, aquí está el tipo de datos que pide, string, entero, string y double. Entonces, lo que hice fue tomar el arreglo new datos y le digo, lo que esté en la primera posición del arreglo me lo vas a poner aquí. Es el primer dato, es un string, lo vas a pasar como parámetro a la clase cuerpo de agua para crear el objeto cuerpo de agua. El segundo parámetro, que sería new datos, en la posición 1, le hago un parseo, porque ese es un entero, esa es la posición donde va a estar guardado allí ¿cómo es? Ese objeto cuerpo de agua. Y así sucesivamente. El segundo es un double, el tercero, perdón, es un double que está en la posición 3. Ese double es el IRK, ¿ya? El IRK. Se lo digo aquí. Aquí como eso es un string, no tengo que hacerle parseo aquí al municipio al que pertenece el cuerpo de agua. Simplemente le pongo new datos en la posición 2. Y por último, el cuarto dato es este, que es un double. Entonces tengo que hacerle un parseo porque es un string, tengo que pasarlo a double. Allí lo paso a double. ¿Por qué es string? Porque lo tuve con nestline. Miren, aquí está nestline. Yo solicité los datos del usuario con nestline, como dice. Listo, de esta manera yo estoy creando un objeto cuerpo de agua con todos sus atributos, se los estoy cargando, dándole sus atributos, ¿verdad? Mediante el constructor yo le asigno los atributos. Aquí yo los recibo por parámetro y se los asigno a cada uno de ellos. Listo. Entonces, ya aquí hice lo que pidió el reto con estas líneas. Con estas líneas hice lo que pidió el reto en esta parte. ¿Qué hice? Leí y almacené usando split. Ya podemos marcar esta parte. Cumplimos con esto. Una vez leídos los datos, entonces indicar cuál fue el nivel de riesgo de cada cuerpo de agua.
Entonces miren esta solicitud. Debemos indicar cuál fue el nivel de cada cuerpo de agua. Como al recibir la clase, al recibir los datos de la clase, cuando yo creo el cuerpo de agua, al recibirlos, yo estoy recibiendo un IRK, que es este de acá, yo lo estoy recibiendo. Entonces, allí en ese momento yo puedo determinar el nivel. ¿El nivel cuál es? El nivel es el que nos dice la tabla, si el nivel es inviable, alto, medio, bajo, sin riesgo. Entonces, esta es la razón por la cual yo le creé un atributo a la clase que se llama nivel. ¿Ya? Este es un atributo que no lo inicializo en el constructor. Como ustedes pueden ver aquí, no aparece ese atributo. Llega hasta IRK. Ahí en IRK termina. ¿Cómo hago yo para inicializar este atributo o cargárselo a la clase, al objeto? Lo que hice fue crear un método dentro de la clase cuerpo de agua que me haga esa validación. ¿Vale? Un método. Un método vacío. Vacío, ¿por qué? Porque no devuelve nada. Ese método no devuelve nada. Simplemente ese método lo que hace es que recibe un valor de tipo double, o sea un IRK, y empieza a validar. Si valor es mayor a 0, entonces, y es menor o igual a 5, entonces sin riesgo. Si valor que estoy recibiendo es mayor a 5, pero menor o igual a 14, entonces el nivel es bajo. Y empieza a hacer toda esa validación. Al final, la variable respuesta ya tiene el string, o sea, tiene si es el nivel, tiene si es sin riesgo, bajo. ¿Por qué? Porque donde entró, allí enseguida la variable respuesta almacenó, ¿sí? Esa variable respuesta, miren que la creé vacía acá, y ella empieza a recorrer y se va a alimentar una vez encuentre una validación donde ya pueda entrar. Al final lo que hago es setear el atributo nivel de riesgo, ese que creé adicional. Mirenlo, aquí está, este lo creé adicional. Entonces yo aquí le hago el set. Este es como el set de ese, ¿sí? Y le asigno lo que tenga respuesta. Le digo nivel de riesgo va a ser lo que tenga respuesta, si es alto, medio, bajo. Esto pues lo vi óptimo digamos, en términos de eficiencia. ¿Por qué? Porque si ya yo estoy recibiendo un dato cuando estoy creando la clase, automáticamente yo puedo entonces, usando ese dato, ¿verdad?, llamar un método que inmediatamente me le haga la clasificación al objeto. Entonces ya ese objeto queda clasificado. Apenas yo lo estoy creando, con este método automáticamente lo clasifico. Ya yo no tengo que volver a clasificarlo o volver a hacer la validación porque ya yo lo clasifiqué una vez creé el objeto. ¿Vale? Listo. Entonces ya quedó clasificado. Ahora yo tengo que indicar, aquí me piden que indique, dice, indique cuál fue el nivel de riesgo de cada cuerpo de agua. Entonces yo tengo que recorrer todo el arreglo y imprimir cada uno de los niveles de cada cuerpo de agua. Entonces, cuerpo de agua en la posición 0, ¿qué nivel tienes? Lo imprimo. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Bueno, usamos una estructura iterativa, un for. Tomamos el vector cuerpos de agua, que es el que contiene todos los objetos. Usamos la propiedad .len para determinar el tamaño del objeto. También podríamos haber usado aquí número de cuerpos de agua, también se va a poder usado y no da error. Podríamos haber hecho así. Pero por cuestiones, digamos, por cuestiones de lógica, pues yo uso el tamaño del arreglo. ¿Ya? Vector.len. Y dentro del for, lo que hacemos es recorrer todo ese arreglo, vector, cuerpos de agua. Yo digo que en la posición i me va a traer el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque como ya yo clasifiqué los cuerpos de agua, entonces yo nada más es recorrer el arreglo y voy imprimiendo con system print lo que el nivel que es ese cuerpo de agua tenga. ¿Ya? Entonces si yo le digo aquí, por ejemplo, llamo al método get, aquí, get
y ahí tengo todos los atributos. Entonces necesito el get nivel de riesgo, que devuelve un string. Mírenlo aquí. Listo. Cumplimos con este requerimiento con 3 líneas de código. Miren, cumplimos con ese requerimiento con 3 líneas de código. No hubo que validar, no, simplemente como ya lo teníamos de antemano, entonces ya nada más fue recorrer el arreglo e imprimir. Indicar cuántos cuerpos de agua tienen nivel de riesgo. Aquí sería medio o inferior. Aquí hay algo. Aquí yo tengo que recorrer todos los arreglos y ir sumando, ¿verdad? Porque me dice cuántos cuerpos de agua tienen un nivel de riesgo medio o inferior. Entonces yo tengo que ir recorriendo y contando. Si este es inferior, lo sumo. Si este es inferior, lo sumo. Si este es medio, lo sumo. Si este es medio y de ahí para abajo, todo tengo que sumarlo. Si ya es de medio hacia arriba, ya no lo sumo. Entonces necesitaría, para saber cuántos, necesito una variable que me sume, una variable acumuladora. Y necesito entonces saber cuáles son los que son medio o inferior. Necesito un if que me pueda entonces almacenar en la variable cuántos, en la variable de suma, los que son medio o inferior nada más. Entonces ya acá tenemos un for un poquito más robusto, ¿sí? Entonces vamos a iniciar un contador que va a contar los cuerpos de agua. Lo inicializamos en 0. Entonces, esto no le presten atención todavía porque ya hace parte de otros requerimientos. Vamos a concentrarnos en este. Contador solamente va a almacenar si es medio, nivel bajo o inferior. Entonces lo que hicimos fue esto. Lo que hicimos fue esto. Aquí. Nivel de riesgo. El nivel de riesgo, entonces, como este es un for un poquito más robusto, acá empieza, el for empieza aquí. Vamos a separarlo aquí. Inicia el for. Inicia el for. Inicio del for. Aquí inicia el for. Listo. Entonces entramos en el for, tomamos todos los cuerpos de agua para iterarlos. Cuerpos de agua.len. Ya este es otro for distinto a este de acá. Inicializamos la variable nivel de riesgo. Es una variable que creamos porque la vamos a necesitar como para ir comparando, ¿sí?, el nivel de riesgo. La inicializamos con el primer valor que esté en el arreglo, ¿ya? IRK, vector cuerpos de agua IRK. Entonces listo, ya tiene la primera posición. Entonces nosotros comparamos si ese nivel de riesgo es menor o igual a 35. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que es nivel bajo o inferior. Entonces si yo me voy a la tabla que tengo acá, nivel bajo, nivel medio o inferior, entonces sería si es medio, si es bajo o si es alto. O sea que de 35 hacia abajo, entonces me sirve, por así decirlo, la almaceno. Entonces yo lo que hice fue eso, coloqué aquí, si es menor o igual a 35, vas a entrar, ya, vas a entrar allí a, perdón, esto debió quedar así, está al revés. Así. Entonces si es menor a 35, entra y empieza a almacenar, empieza a contar. Si es menor o igual a 35, empieza a contar. Entonces la variable, cada vez que encuentre uno que sea bajo, medio, bajo o inviable, automáticamente me lo cuenta. Nivel bajo, medio o sin 10. Automáticamente me lo va a contar. ¿Ya? Entonces aquí ya yo estoy cumpliendo. Entonces, bueno, ya yo tengo mi variable, ¿verdad? La llené. Tengo que imprimirlo. Entonces yo vengo acá.
Luego imprimo el contador aquí. Entonces ya tengo mi segunda salida. La primera salida es esta de acá arriba. Aquí estoy imprimiendo la primera salida. La segunda salida es el contador. ¿Cuántos cuerpos de agua encontré con nivel? Perdón, aquí. Con nivel medio o inferior. Entonces indicar cuántos encontré. Listo. Lo imprimo. Quiere decir que aquí ya cumplimos. Aquí dice indicar los nombres de los cuerpos de agua. Ojo, indicar los nombres de los cuerpos de agua. Nivel riesgo medio. En caso de no haber ninguno, es devolver NA. Entonces, si hay 3, 4, yo tengo que imprimir esos nombres, pero en una misma línea. Miren bien, en una misma línea. ¿Ya? Porque dice indicar el nombre de los cuerpos de agua que tienen nivel medio. En caso de no haber ninguno, devolver NA. Entonces le voy a mostrar aquí en plataforma cómo es la salida, porque si no, ya te estás inventando eso. ¿De dónde estás inventando eso? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Miren, la segunda prueba, vamos a ver aquí, que la segunda es una de las que... Miren aquí la salida. Había que indicar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Tan, se indicó. 4 cuerpos de agua. El cuerpo de agua con menor... A ver, parece que nos saltamos un requerimiento. Vamos a ver. A ver. Existen contar. Los nombres de cada cuerpo de agua. Muy bien. Y este 2 que es, este 2, alto, medio. Sí, o sea, la cantidad, el contador, claro. Ese 2 es el contador, cuántos cuerpos de agua hay en nivel medio o inferior. Entonces, ahí está el 2. Luego la que estamos haciendo, que es, miren, encontró 2. Encontró Mallorquín y Amazonas. Miren que no está Mallorquín debajo de Amazonas, sino Mallorquín, espacio Amazonas. O sea, si hay 3, 4, 5 cuerpos de agua que tengan un nivel medio, entonces deben ser impresos en una misma línea. ¿Cómo resolví esto? Bueno, creamos una lista de nombres. Entonces, por eso tengo esta variable acá fuera del contador que se llama string lista de nombres. La creé vacía. Recuerden que para que quede vacía no pueden dejar el espacio dentro. No puede ser así porque ahí tiene un espacio y ese espacio es un caracter. Hay que borrar ese espacio. Ahora sí la variable está vacía. Un string vacío de nombres. Entonces, acá en el for, como ya yo escogí todo de medio, o sea, está entrando aquí y me está seleccionando todo lo que son de medio hacia abajo, pues me sirve. Dentro del mismo if, yo creo un if anidado, otro if. Este if solamente me va a almacenar en la lista nombres aquellos cuerpos de agua cuyo nivel de riesgo sea medio. Como yo los clasifiqué al inicio, entonces yo puedo decirle, llamarle ese atributo que le creé adicional, que se llama nivel de riesgo, y decirle que si es igual, entonces me lo almacene en la lista nombres. Como esos nombres deben quedar separados por espacio, entonces yo le digo, lista nombres es igual a lo que está en lista nombres, que en este momento inicia vacía, más el vector, lo que tenga el vector en su atributo nombre, lo que tenga el objeto en su atributo nombre, getNombre, y le adiciono un espacio. Miren que aquí sí dejo las comillas separadas. ¿Ya? Yo las dejo separadas. ¿Por qué? Porque ese va a ser el espacio que necesito para luego, si hay otro vector cuerpo de agua, se pegue acá. Y ya queda un espacio entre el uno y el otro. Entonces, cuando el itera va haciendo eso, va uniendo los nombres. Al final, y aquí termina el if, al final, pues yo imprimo la lista de nombres. Digo system print lista de nombres. ¿Sí?
De esta manera ya cumplimos con este otro requisito también que nos pidieron. Ah, pero miren lo que pasa. Dice que si no hay ninguno, debe devolver NA. Entonces acá lo que hice fue un if. Si no hay ninguno, quiere decir que la lista nunca entró aquí en el if. Por tanto, su valor va a ser ¿qué? Vacío. Entonces yo le digo acá que si lista nombres está vacía, entonces vas a imprimir NA. Por el contrario, si entró en la validación y hay algún nombre, entonces me va a imprimir lo que esté en la lista. Ya con estas líneas de código cumplimos este requerimiento. Por último, dice que debemos indicar el nombre del cuerpo de agua con la clasificación IRK más baja encontrada y su número identificador. Entonces ya este es un poquito más complejo. Dice indicar el nombre, o sea que yo tengo que almacenar el nombre. Si son 3, 4, tengo que almacenar del cuerpo de agua con la clasificación de IRK más baja. En este caso es uno solo, dice la más baja. Indicar el nombre del cuerpo de agua con la clasificación IRK más baja encontrada y su número identificador. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recorrer todo el arreglo, buscar el menor. Una vez lo encuentro, almaceno su posición y luego con la posición yo imprimo el nombre y su identificador, que sería su posición en el arreglo. Aunque sería más práctico imprimir su posición. Entonces eso lo voy a corregir ahí ahora. ¿Vale? Entonces listo. Entonces miren, necesitamos la posición y necesitamos saber el más bajo. Entonces yo puse min de mínimo. Min IRK va a ser igual a 100. ¿Por qué lo puse igual a 100? Porque es que en mi tabla el número más alto de la tabla es ¿cuál? Es 100. O sea, no va a haber uno mayor que 100. 100 es el máximo. Entonces, de ahí para abajo todos son menores. ¿Sí? Entonces, yo hice una variable, mínimo IRK, la igualé a 100. Y dentro del arreglo, como estoy iterando todo el... Hello, Moto. Ok. Entonces, necesitamos una variable con que comparar. ¿Ya? Entonces, yo la creé double porque los IRK son double. Entonces, la igualé a 100 y necesito también una posición para yo almacenar la posición de ese objeto dentro del arreglo, porque tengo que indicar su posición. Entonces empiezo, como ya por lo menos aquí estamos recorriendo todo el arreglo en el for. Entonces aquí mismo, más abajito, lo que hice fue dentro del mismo for. Miren que todo lo estoy haciendo dentro del mismo for. Este es el mismo for, no creo otro for aparte, sino la misma estructura. ¿Ya? La misma estructura, como lo estoy recorriendo varias veces, ahí mismo aprovecho y voy creando lo que yo voy necesitando, o lo que me va pidiendo el reto. Entonces yo dentro del for voy creando esta validación. Esta validación toma el primer IRK del vector. Y dice, si es menor a 100, entonces vas a entrar acá y vas a cambiar el valor de IRK, o sea de 100, por el valor que tenga el cuerpo de agua si es menor. Obviamente si es menor va a entrar y lo va a cambiar. Y luego en la siguiente iteración hace lo mismo hasta quedar con el valor más bajo. ¿Ya? Si este es mayor, entonces sigue de largo. Pero si es menor, entonces ese sería el menor de todos y lo coloca acá. Almaceno la posición de i, o sea, este está en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Pero aquí tengo un pequeño error porque me están pidiendo, aquí me están pidiendo es el número identificador. Y el usuario puede meter cualquier número identificador independiente si es la posición o no. Y eso se me está escapando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, como yo tengo el número identificador almacenado en una variable, yo coloco aquí, borro posición porque yo lo dejo con posición. Y me pasó así, pero la verdad es que hay un error allí. Le digo que me va a traer el identificador, número ID.
Sí, porque qué tal que el usuario o CodeGrad ingrese, no, este es el 10. ¿Por qué él quiso ingresar 10? Entonces no va a ser igual a la posición, sino que va a ser el número que CodeGrad quiso ingresar. Pero igual me validó, me pasó así, pero igual esta sería la forma correcta. Entonces, listo, vamos a probar el código acá. Voy a descomentar aquí, creo que el pacaf, para que pueda funcionar. Entonces les voy a ir pasando el código lentamente para que ustedes lo vean allá. Aquí hay un error porque es que la clase está comentado el pacaf también en la clase. Entonces, por eso da ese error ahí. Pero ya voy a descomentar aquí el pacaf. Y le doy guardar y van a ver que ya se quita el error. Ya, listo. Bueno, aquí sigue mostrando un error aquí. Hasta ahorita. Es como en memoria, está como en memoria porque realmente, a ver si yo hago aquí así. Ahí se debe quitar. Ahí se debe quitar, listo. Está como en memoria. Bueno, bien. Entonces, le voy a ir pasando el código lentamente para que ustedes lo vean, lo repasen. Vamos a abrir todo el IDE para que quede todo el código visible. Allí vamos a regresar. Pausa el video si de pronto hay algo que se pasó por alto. Esta es la clase principal, se llama reto 2. Muy bien. Y acá tenemos la clase auxiliar o la clase que nos están pidiendo que creemos, que es una clase que se llama cuerpo de agua. Están pidiendo una clase adicional que debe tener todos los elementos, todos los atributos que nos está indicando. ¿Ya? ¿Dónde pide que creemos la clase? Aquí donde dice. En cuanto al diseño del programa, se debe realizar lo siguiente: implementar programación orientada a objetos. POO significa programación orientada a objetos, creando una clase llamada cuerpo de agua. Si no le pones el nombre cuerpo de agua a la clase, cuerpo de agua, CodeGrad no te la va a dejar subir ¿cómo es? CodeGrad no te la va a dejar subir, no te la va a dejar cargar, tiene que llamarse así, cuerpo de agua, así como la tengo acá. Cuerpo de agua, mírala acá, cuerpo de agua. Si no le pones cuerpo de agua, no te va a dejar subir. Dice, implementar un método dentro de la clase cuerpo de agua llamado nivel. Entonces esto fue lo que hice acá. En la clase cuerpo de agua, después de los atributos, de los constructores y los setter y los getter, yo creo un método que se llama nivel. Allí. Crea un método nivel. ¿Sí? Ese método nivel que calcule el nivel de riesgo del cuerpo de agua de acuerdo a los valores de la instancia. Entonces por eso les dije que yo lo hice al momento de instanciar el objeto. ¿Sí? Cuando yo estoy instanciando los objetos, entonces ahí mismo yo clasifico con ese método nivel, clasifico o calculo el nivel de riesgo del cuerpo de agua. Entonces, por eso ustedes vieron, al principio les comentaba, no, miren, yo me creé este método, creé un atributo que se llame nivel de riesgo porque allí yo voy a almacenar la clasificación. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo vaya a leer el método no tengo que clasificarlo, no, porque ya yo lo tengo clasificado. Ahorro memoria, ahorro tiempo de ejecución, recursos de la máquina. ¿Ya? Y esta es la clase. Entonces vamos a ver aquí la clase. Lentamente la voy a pasar para que ustedes vean cómo creé la clase. Listo. Entonces vamos a hacer dos validaciones aquí. Primera validación. Le damos aquí run file. Run file. Que se ejecute. Vamos a hacer las entradas. Entonces vamos a hacer las entradas, unas entradas de CodeGrad, yo las almacené por aquí. ¿Ya?
Bueno, vamos a hacer el ejemplo mejor que tenemos aquí, este ejemplo, que vamos a hacer. Listo, entonces aquí miren que no aparece ingrese datos, no debe aparecer nada de eso cuando uno está ejecutando ya, antes de subir a CodeGrad. Tenemos este ejemplo, listo, entonces empecemos. ¿Cuántos IRK? 2. Mallorquín 0, Barranquilla 30, dice ahí. Entonces en la misma línea, Mallorquín 0, que es la posición, Barranquilla, que es el municipio al cual pertenece, y su IRK es 30, enter. El siguiente cuerpo de agua, es Magdalena 1, Barranquilla 45.3. Entonces se llama Magdalena, posición 1, pertenece a Barranquilla, y su IRK es de 45.3. Miren que es 45.3, es un flotante, y damos enter. La salida esperada es la siguiente: medio alto 1, Mallorquín 0, medio alto 1, Mallorquín 0. Entonces ahí está, se ha ejecutado. Vamos a mirar cómo cargar estos dos archivos a nuestro a CodeGrad. ¿Listo? Para saber dónde quedaron nuestros archivos, porque a veces instalamos, no sabemos dónde quedan los archivos, damos clic derecho, propiedades, y aquí en propiedades nos muestra la ruta. Mira, all files, nos dice que está en disco C, en una carpeta que se llama Java, y nos pone el nombre del proyecto, y están dentro de CRC, paquete actividad, cuerpo de agua. Entonces, listo, yo me aprendo esa ruta. ¿Qué tengo que hacer antes de subir? Comentar el PACAF. Comentar aquí donde dice PACAF. ¿Cómo lo comento? 2/, guardo, tanto en la clase principal como en la clase auxiliar, comento el PACAF. Ajá, que no encuentro el PACAF. Si no encuentras el PACAF es porque está el paquete por defecto de la clase, y entonces no va a aparecer PACAF en ningún lado, ¿ya? Pero aquellos que de pronto crearon un PACAF, sí les va a aparecer PACAF. Hay otros que no les va a aparecer PACAF porque lo crearon y está en el PACAF por default. PACAF por default. Pero si a alguno le aparece esta palabra PACAF, debes comentarla para que no te dé error en CodeGrad. Listo, entonces me voy aquí a la plataforma. Voy a aprovechar que me queda un intento todavía por aquí disponible. Listo. Vamos, reto 2. Le damos ejecutar. Parece que todos están trabajando en la plataforma. Estaba un poquito lenta. Esperar que cargue. Está demorando un poco. Está demorando un poco. Bueno, realmente está demorando. Debe ser que, no sé, está en mantenimiento, algo así. A ver, cargando contenido. Bueno, en sí lo que hay que hacer es subir estos dos archivos. ¿Ya? Aquí voy a mi carpeta disco local C,
Java, ahí donde nos mostró la ruta. Aquí le damos clic derecho, propiedades, y ya lo sube, así como ha subido los retos anteriores. Le das clic en allí donde aparece para uno cargar el archivo, y de ahí entonces lo vamos a esperar un ratito a ver si carga. No sé, está demorando, primera vez que pasa esto, que está demorando. Vamos a salir acá, vamos a salir y volvemos a entrar, cerrar sesión, entramos. Vamos a cursos, retos y evaluaciones. Reto 2, le damos ejecutar, esperamos que cargue, cargando contenidos, nuevamente se ha quedado allí. Vamos a pausar el video un momentico para no alargarlo tanto. Bueno, entonces ya aquí reanudando, ya ingresó CodeGrade, entonces le damos aquí Create Submit. Miren que está pidiendo dos archivos y nos da los nombres, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice cuerpo de agua.java y reto2.java. Entonces damos clic donde dice clic para obtener el archivo. Entonces damos clic allí, buscamos primero, nos está pidiendo primero el que dice cuerpo de agua, y luego nos pide reto2.java. Y una vez ya tenemos cargados los dos archivos, le damos Submit aquí en esta parte y esperamos que CodeGrade haga las validaciones. Entonces vamos a mirar allí, haciendo las validaciones, unos minutos. Vamos a ver cómo nos va esta vez. CodeGrade haciendo la tarea de calificar nuestro examen. Ahí, como pueden ver, han pasado todas las validaciones, no es un fake, miren, uno de uno, muy bien. Y como les dije, aquí están las salidas, miren, aquí están las salidas, deben ser en una sola línea. Bueno, estimados espectadores, todos los compañeros de la misión TIC y todo aquel que le pueda interesar este pequeño tutorial de Java, feliz día para todos. Espero que hoy sea el día en que presenten su reto y tengan éxitos, muchachos. Bendiciones.